Muy buenos días y bienvenidos al Parlamento de Extremadura. Bienvenidos al 31º aniversario de esta Cámara Legislativa Regional que ha querido celebrar este cumpleaños rindiendo un merecido homenaje a sus trabajadores y, en especial, a aquellos con más de 25 años de servicios prestados. Por tanto, vaya por delante nuestra felicitación a todos ellos. Se ha querido también en esta celebración hacer entrega del ACESID del primer premio de ensayo Antonio Vázquez López a don Ignacio Sánchez Amor, actual diputado en el Congreso y ex parlamentario de esta Asamblea. Hace entrega del premio la viuda de don Antonio Vázquez López, doña Isabel Velayo Sagún. A continuación, tiene la palabra el ganador del ACESID, don Ignacio Sánchez Amor, autor del ensayo Extremadura embrionaria, instituciones, partidos y políticas públicas 1983-1987. Buenos días, señor presidente, señores miembros de la mesa, queridos compañeros diputados de la Asamblea de Extremadura y diputados en el Congreso. Es un enorme placer volver a estar aquí en la casa en la que hemos pasado juntos muchos años. Hay un inevitable capítulo de agradecimientos a la mesa de la Asamblea y al presidente por, yo creo, la justicia histórica de poner el nombre de Antonio Vázquez para cualquier actividad, para un premio como este o para cualquier otra. Antonio Vázquez está unido al nacimiento de esta casa. Un agradecimiento al jurado, que considero que mi obra merecía el accesis de este premio. Un agradecimiento a los funcionarios de la casa que están ayudando a la edición. La edición estará en un mes, te lo prometo, presidente. Estará en la calle el libro, están ayudando María Eugenia, Pilar Mayoral, el resto de los compañeros. Y un agradecimiento especial a Isabel, porque me parece que esa justicia que no podemos hacerle en este momento a Antonio merece tenerla Isabel representándole aquí. Yo no tengo manera de desengancharme de la Asamblea y lo he intentado. Yo fui candidato a ser diputado de esta casa en el año 83. Tenía, me parece que 22 años y no lo conseguí, lo cual habla mucho de la inteligencia de la Cámara. Lo que pasa es que lo fui en 2007, lo cual habla un poco de mi constancia de haberlo conseguido veintitantos años después. Y vuelvo, sinceramente, con mucho gusto, porque aquí he pasado especialmente los 4 años en que fui portavoz, más que cuando era gobierno y venía aquí a que me zurraran la badana los compañeros de la oposición. Cuando fui portavoz, en el que yo creo que se hizo un gran trabajo, la reforma del Estatuto, la reforma del Reglamento, la creación de la Comisión de Unión Europea, yo creo que fueron una legislatura provechosa para la Cámara, con independencia de las vicisitudes políticas. Y me congratula mucho estar unido de esta manera al nombre de Antonio Vázquez. Antonio Vázquez es una persona por la que yo tenía un afecto especial, como muchos de vosotros. Una de las tareas para mí más gratificantes de mi época en el Gobierno fue redactar el decreto en el que se le concedía la medalla de Extremadura a Antonio Vázquez, que tuve ocasión además de leer en el Teatro Romano. Y debo decir que Antonio Vázquez intentó traerme a esta casa como letrado en el año 88 y me hizo una oferta, pero en aquel momento mi jefe administrativo, el consejero Ángel Álvarez, no lo consideró adecuado. De tal manera que yo tuve que seguir llamando a las puertas de esta casa hasta que fui diputado muchos años después. Pero yo he venido aquí como umbral a hablar de mi libro y solamente quiero decir brevísimamente algunas cosas. La idea del libro, y agradezco al jurado sus precisiones, hay una duda, ¿es un libro jurídico o no es un libro jurídico? Mire, el libro se trata de por qué los años 80 en Extremadura las instituciones funcionaron como funcionaron, por qué se hicieron tales leyes, cuál era el clima, cuál era el marco político en el que se constituyó la comunidad autónoma y se hicieron las primeras políticas. Ahí están las explicaciones de por qué al PSOE le costó tanto entrar en el tema de la reforma agraria. Ahí está todo el desembarco de UCD, por ejemplo, en lo que luego fue Alianza Popular y el Partido Popular. Ahí está una enorme cantidad de precisiones sobre el clima político en esta Asamblea, los follones que montaba Isidoro Hernández Sito, que los viejos se acordarán, Fernando Baselga, padre, que también tenía su papel aquí, Juan Ignacio Barrero, que empieza a ser responsable del PP de Mérida por esa época, 85-86. Se trata de
que se pueda entender por un lector que no lo vivió cuál era el ambiente político que dio lugar a ese tipo de políticas, a estas instituciones y a cómo funcionaban los partidos políticos en ese momento. Por lo tanto, es un libro con una cierta ambición porque ocupa un periodo de 4 años, del 83 al 87, con una introducción breve sobre lo que fue la transición. Y debo decir que sobre la transición sigo trabajando en una obra de mayor calado para explicar lo mismo, por qué la transición en Extremadura fue de la manera que fue. Ahí están los problemas de DITE, ahí están los problemas de Eurohard, la empresa fallida de ordenadores en Cáceres, ahí está una enorme cantidad de cuestiones que algunos de los veteranos que estáis aquí supongo que recordáis. La posibilidad de hacer eso me parecía necesaria porque, como dije hace unos años en un libro similar que ocupa los años 90, en Extremadura los políticos no han hecho memorias. Juan Carlos ha escrito un libro, Juan Carlos Ibarra ha escrito un libro que no es una memoria, pero ni Juan Ignacio, ni Vicente, ni Martín Tamayo, ni Sánchez de León han hecho unas verdaderas memorias de esa época política, de tal manera que es muy difícil acceder a esa época de la historia si no es con un libro de este formato. Yo creo que este libro debía ser una especie de guión para que los que vivisteis os animarais a hacer las memorias, para que tengamos una visión más completa de cómo fue aquella época, porque yo no he hecho ninguna investigación hablando con las personas, yo me he limitado a lo que se publicó. Yo no he ido a hablar con ninguno de los protagonistas, a pesar de tener la relación personal con muchos de ellos. Inocente también sale, por cierto, ahora que veo a Inocente Mayoral, en su primera época del CDS, después de haber sido abogado laboralista de la UGT. Yo no he hablado con ninguno de los protagonistas porque me parecía que había que ceñirse a lo que se publicó y a partir de ahí yo creo que servirá de guión para que esas memorias puedan volver a explicarnos los mismos temas con mucha mayor enjundia. En el libro hay un homenaje a los periodistas de aquella época. Los periodistas construyen la historia de una manera muy parcial, creando pequeñas teselas, y alguien tiene que dedicarse a montar el mosaico. Y es muy complejo, especialmente porque cuando yo trabajé este libro, hace 10 años así, más de 10 años, no estaban digitalizadas las hemerotecas. Yo tuve que trabajar con periódicos, lo cual es un trabajo muy premioso, pero en este libro hay un homenaje a los periodistas de aquella época, a través de cuyo trabajo diario se puede, ahormándolo y creando una estructura, dar cuenta de cómo fue la época. Y hay un homenaje a los políticos de aquella época, algunos de ellos están aquí. Yo creo que supieron construir instituciones con la solidez que hoy tienen la Junta o la Asamblea prácticamente de la nada, y hay que ver cómo eran aquellos primeros plenos tumultuosos en la Asamblea, o cómo al principio de la Junta el que daba cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno era el propio presidente de la Junta, que hablaba durante horas de detalles técnicos. Bueno, esta clase política, hoy tan denostada, es la que hizo y la que construyó Extremadura prácticamente de la nada, y también este libro viene a ser un poco un homenaje a esa clase. Así que yo quiero reiterar el agradecimiento a la institución, al presidente y a la mesa por la iniciativa, mi enorme cariño personal para Isabel y para Antonio, y esperar que el libro, que estará dentro de un mes en la calle, pueda servir para que, ya que no lo han hecho los protagonistas directos, algunos de los que hemos asumido luego ese testigo, podamos explicarlo desde el punto de vista que yo he pretendido hacerlo, que es un punto de vista jurídico y político y que no se trata, desde luego, de una defensa parcial de lo que sucedió. Espero que puedan disfrutar de la obra y espero que la Asamblea siga promocionando este tipo de obras que creo que son necesarias para rellenar nuestra falta de trabajos académicos sobre nuestra historia reciente. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias a don Ignacio Sánchez y Amor. A continuación, los miembros de la mesa, por favor, del Parlamento, se colocan para hacer entrega uno a uno de los reconocimientos a los trabajadores con más de 25 años de servicios prestados en esta Cámara Legislativa. Doña Carmen Granado Paniagua. Don José Antonio García Hernández. Don Emilio Ardila Bravo.
Doña María del Mar Ruiz González. Doña Ana Manso Guillén. Don Francisco Almohaya Martín. Don Luis Miguel Caballero Sánchez. Don Miguel Ángel Cáceres Mirón. Don Juan Valentín Carrasco Balondo. Don Antonio Delgado Humanes. Don Gonzalo Hernández Puerta. Don Guillermo Montero Lucas. Doña María Francisca González Díaz. Doña Juana María González Hernández. Don Juan José Pedrosa González. Doña María Teresa Sánchez Grajera. Don Florencio Vaca Moreno. Don Pedro Esquivano Tomás recoge su viuda Joaquín Acosta.
y doña María del Valle González Navarro y don Demetrio Villarroel Buenavida, que no han podido estar presentes, pero a quienes también le dedicamos un fuerte abrazo. De la mesa, por favor, vuelven a ocupar sus sitios iniciales y el letrado del Parlamento, don José Antonio García, nos dirigirá unas palabras en nombre de los homenajeados. Permítame que, siguiendo el aprendizaje que he obtenido los diputados, lea estas pequeñas líneas. Señor presidente, ilustrísimos miembros de la mesa, señores diputados y diputadas, miembros del Gobierno, ilustres invitados, compañeros, en fin. Por razones de edad y porque los demás han declinado la oportunidad, me corresponde la distinción de dirigirles unas palabras y confío en ser breve. En este 31º aniversario de la Asamblea de Extremadura se rinde homenaje a aquellos funcionarios que hemos cumplido más de 25 años al servicio de esta Cámara Legislativa. Resulta inevitable, hablando de años, echar la mirada hacia atrás y recordar que bajo la dirección de las mesas, ese órgano de gobierno, esto ha evolucionado. Aquella criatura, embrionaria en el 83, hoy es adulta. Y todos cuantos hoy somos objeto de homenaje, también tenemos culpa de ello. Permítanme unos breves recuerdos, aunque parezca la batallita del abuelo, y hago una cifra comparativa. Septiembre del 1983. Quien les habla, y Carmen Granados, disponían de una fotocopiadora ultra rápida, 2 fotocopias por minuto, y una máquina de escribir, desde luego eléctrica. Y con tales medios, más la ayuda de un remangado Antonio Vázquez, logramos disponer, muy entrada la noche, de 70 juegos del dictamen con todas sus enmiendas, del que al día siguiente se convertiría en el primer reglamento de la Asamblea de Extremadura. Nos acompaña hoy un testigo de excepción de aquellos momentos, don Vicente Sánchez Cuadrado, secretario segundo de la mesa de la Cámara en aquel momento. Nuestra Asamblea disponía de 3 despachos en un piso de la calle Santa Eulalia. La sala de plenos era la sala de cine de la Universidad a distancia. Aquella mesa, presidida por don Antonio Vázquez López, empezó a construir la que es hoy nuestra sede definitiva. Con todas las carencias y dificultades materiales, arrancó la Asamblea de Extremadura. Hubo que improvisar y mucho. Acabó la legislatura con 13 empleados, entre ellos María del Mar Ruiz y Emilio Ardila, todos con contrato laboral y 5 eventuales. Al inicio de la siguiente legislatura, Ana Manso formaliza todas las oposiciones y de estas se incorporan Paco Almohaya, Luis Miguel Caballero, Juan Valentín Carrasco, Antonio Delgado, Gonzalo Hernández, Guillermo Montero, Paqui González, Juanjo Pedrosa, Teresa Sánchez, Juana González, Florencio Vaca y Pedro Escribano, a quien tenemos en la memoria. A todos alcanza este homenaje. Algunos datos anecdóticos. En la primera legislatura se registran 2.633 documentos. En la actual, a falta de un año para su expiración, 17.800 documentos registrados y tramitados y casi con seguridad superarán los 20.000. En la primera legislatura contábamos 13 contratados laborales y 5 eventuales. En la actualidad, 74 funcionarios, 3 laborales y 46 eventuales. El presupuesto de aquel primer año alcanzó 1.170.000 euros. En 2014 se acerca a los 14 millones. De la primera fotocopiadora, aquella de las 2 copias por minuto, y de la supermáquina de escribir eléctrica, hemos pasado a 190 ordenadores personales, 130 portátiles y 190 sistemas de impresión y escáneres. En resumen, la criatura se ha hecho mayor, gracias también a los funcionarios de la Cámara. Señoras y señores, este acto es un homenaje que permite hacernos visibles, no solamente a los que sufrimos el homenaje, sino también a los 77 empleados públicos de la Asamblea de Extremadura. Todos aquellos que, con su trabajo diario, hacen posible el cumplimiento de las funciones que la Cámara tiene encomendadas. A todos ellos y a vosotros, los homenajeados, me dirijo para deciros, como aconsejaba Juan de Mairena a sus discípulos: sed modestos. Yo os aconsejo la modestia, o por mejor decir, un orgullo modesto, que es lo español y lo cristiano. Pues bien, compañeros, veteranos compañeros, sed modestos, pero creedme, merecéis este homenaje. Y a usted, señor presidente, que motivó esta reunión, y a los miembros de la mesa que lo aplaudieron, y al señor letrado mayor que lo ejecutó, muchas gracias. Gracias por hacernos visibles en nuestro servicio a la Asamblea de Extremadura, de que nos sentimos orgullosamente modestos o modestamente orgullosos. Muchas gracias en nombre de todos. El presidente del Parlamento, don Fernando Manzano,
testimonia a los que han sido presidentes de esta Cámara Legislativa el reconocimiento de la institución por su labor al frente de la misma. Por motivos personales, los presidentes doña Teresa Rejas Rodríguez y don Federico Suárez Hurtado, así como los familiares de don Manuel Veiga López, no han podido estar presentes en este acto, excusando su asistencia y agradeciendo de antemano dicho reconocimiento. En nombre de don Antonio López Vázquez, recoge la distinción su viuda, doña Isabel Velayos Sagón. Recoge la distinción don Juan Ramón Ferreira Díaz. Miembros de la Mesa del Parlamento, vicepresidenta primera, vicepresidente segundo, secretaria segunda de la Mesa, portavoces de los 4 grupos parlamentarios que nos acompañáis. 2 de ellos son presidentes de grupo, señor Escobar, señor Beneito, portavoz del Grupo Popular Extremadura Unida, portavoz del Grupo Socialista, consejero de Agricultura del Gobierno de la Comunidad Autónoma, que hoy no está aquí en su condición de consejero, sino está en condición de exmiembro de la mesa, de una de las mesas de esta Cámara Legislativa. Le agradezco, señor Echavarri, su presencia también aquí en este acto. Señor Coordinador General de la Presidencia del Gobierno y Relaciones Institucionales, que es miembro también de esta Cámara Legislativa, porque es miembro nato también de la Junta de Portavoces de la misma. Señor Parejo, también gracias por su asistencia. Señor expresidente también del Senado de España, que nos acompaña también en su calidad de miembro de la Mesa de la Cámara, señor Barrero, muchas gracias. Isabel, muchísimas gracias por tu presencia en este acto. Te lo agradezco de corazón. Primero, haber podido entregar el accesis del primer premio de ensayo jurídico que lleva el nombre de tu marido, al que Extremadura tanto le debemos, Isabel. Antonio Vázquez lo dio todo por esta Cámara Legislativa, dio 12 años de su vida por Extremadura. Ahora diré también qué tuvo que hacer al inicio de la Cámara Legislativa, aunque alguna cosa ha apuntado ya José Antonio, letrado mayor de aquel primer periodo de aquella mesa del Parlamento. Te agradezco enormemente y estaremos Extremadura eternamente agradecida a tu marido, Antonio. Muchas gracias, Isabel. Estimado Ignacio Sánchez Amor, parlamentario en Cortes, miembro también de esta Cámara que ha sido y galardonado con el accesis en ese primer premio de ensayo jurídico, gracias también por tu presencia, por tu asistencia, por tu intervención y felicidades también por ese accesis, que nos va a ayudar, Ignacio, a todos los extremeños, sobre todo fundamentalmente a los más jóvenes, pues a entender y a comprender qué pasó en aquella legislatura y en los periodos previos de la misma. Muchas gracias también. Es miembro de este Parlamento y miembros de la mesa de este Parlamento. Os agradezco a todos profundamente también vuestra asistencia hoy aquí. Parlamentarios y parlamentarias, muchísimas gracias por vuestra presencia. Y a vosotros, trabajadores, en primer lugar a los homenajeados, felicidades. No uno hace todos los días 25 años en una institución, y en una institución tan seria, tan noble, tan respetuosa y tan representativa como es en la que estamos en estos momentos, que es el Parlamento extremeño. Mis felicidades en nombre de la mesa de la Cámara, de todos los miembros de este Parlamento actualmente, de los 65 parlamentarios, pero también estoy convencido de que lo hago en nombre de las mesas anteriores y en nombre de los 300 extremeños y extremeñas que han pasado por esta Cámara Legislativa a lo largo de estos 31 años. Al resto de trabajadores, muchísimas gracias por vuestra presencia hoy aquí. A este acto no hemos querido invitar a ninguna otra institución externa. Hemos invitado solo a la Cámara Legislativa, porque el acto tiene un foco y un enfoque. Y ese foco y ese enfoque sois vosotros y vosotras, los trabajadores del Parlamento extremeño. Como he dicho antes,
está aquí el consejero del Gobierno, pero en su condición de exmiembro de una de las mesas de esta Cámara Legislativa. Por tanto, muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros por vuestra asistencia. Darles las gracias también a los medios de comunicación por la asistencia que tienen en este acto, para mí muy emotivo. En un día como hoy, a una hora tal que esta, hace exactamente 31 años, en un lugar no muy lejano al que nos encontramos en estos momentos, ya se ha dicho aquí, hoy sede de la Universidad de Educación a Distancia, entonces Casa de la Cultura de Mérida. Se constituyó la Cámara Legislativa extremeña en su primera legislatura, el primer Parlamento de Extremadura, el primer autogobierno de Extremadura. Extremadura crecía, daba un paso más allá. Extremadura ya era mayor de edad. Y quiero mencionar en estos momentos la primera mesa que fue elegida hace hoy y en estos momentos exactamente 31 años. Presidente, don Antonio Vázquez López. Vicepresidente primero, don Matías Martínez Pereda Rodríguez. Vicepresidente segundo, don José Manuel Mariño Gallego. Secretario primero, don Federico Suárez Hurtado, que posteriormente, como bien saben todos ustedes, fue presidente de esta Cámara Legislativa. Secretario segundo, don Vicente Sánchez Cuadrado, hoy aquí presente. Letrado mayor, don José Antonio García Hernández, quien en nombre de los homenajeados nos ha dirigido las palabras. Tuvo oportunidad, para mí fue una desgracia poder solo compartir durante un año de mi presidencia, el primer año, compartir codo con codo algunas conversaciones con Antonio Vázquez López. Y digo para mí fue una desgracia porque me hubiera encantado, me hubiera gustado seguir compartiendo charlas con Antonio. Antonio me parecía una persona de una altura y una talla política incalculable. Me dio consejos, tengo que reconocerlo hoy públicamente. Algunos de ellos me han venido muy bien. Tuve la oportunidad y la gran suerte de compartir con él alguna charla, conferencia en la Universidad de Extremadura, concretamente en su Facultad de Derecho. Tuve oportunidad de compartir mesa y mantel con él y alguna comida tuvimos también en la ciudad de Cáceres. Y tuve oportunidad de mantener también algunas que otras conversaciones en persona, telefónicas y de toda índole. Me decía Antonio Vázquez en una de estas conversaciones, y alguno de los presentes lo recordará o tal vez se lo haya comentado también probablemente a él. Me decía Antonio Vázquez en una de las conversaciones: presidente, aquel 21 de mayo de 1983 se constituyó el Parlamento en la Casa de la Cultura de Mérida. Levantamos la sesión y después de levantar la sesión pregunté: ¿qué es lo que tengo? Y todo el mundo me decía: no lo sabemos. Y yo me respondí: nada. Como cuando un niño nace completamente desnudo. Parlamento no tenía presupuesto. ¿Se había constituido? Sí. ¿Tenía mesa? Sí. ¿Tenía presupuesto? No. ¿Tenía trabajadores? No. ¿Tenía sede? No. ¿Qué era lo que tenía? Nada, presidente, me decía Antonio Vázquez. Nada. Digo, bueno, presidente, ¿y en los primeros días cómo te la apañaste? Dice, pues una carpeta de cartón bajo el brazo, ese era el registro general de la Cámara. Dice, yo era mi secretario, yo era mi jefe de gabinete, yo era mi jefe de protocolo, yo era mi conductor. Dice, bueno, yo era todo. Decía José Antonio, una fotocopiadora que hacía dos fotocopias por minuto. Antonio no tuvo ni siquiera una fotocopia que hacía una fotocopia por hora, ninguna. Por tanto, no había absolutamente nada en la Cámara Legislativa. Y Antonio Vázquez López fue el que construyó todo lo que había que hacer en ese momento en adelante. Por tanto, lo hizo todo. Os recuerdo, aquí ya se ha dicho, hay una trabajadora presente, Carmen, la primera trabajadora en entrar en esta Cámara Legislativa. Pero, Carmen, entraste 40 días después de la constitución de la Cámara. Exactamente 40 días después, porque si no tengo mal los datos, fue un 1 de julio, el 1 de julio de 1983. O el 4 de julio, me dice Carmen. Ah, 21. Bueno, entró
unos cuantos de días después. Y él tuvo que empezar a construir todo. Y por eso, con todos mis respetos que le tengo al resto de presidentes de esta Cámara Legislativa, como no puede ser de otra manera, a María Teresa Reja en su media legislatura que estuvo de presidenta, a Manuel Veiga en la legislatura y media que estuvo de presidente, a Federico Suárez en la legislatura que estuvo, a mi antecesor, Juan Ramón Ferreira, hoy vicepresidente segundo de la mesa de esta Cámara Legislativa. Todo mi respeto y consideración a todos los que han ostentado la máxima representación de esta Cámara Legislativa. Pero, si me lo permiten, le tengo un respeto más especial y una consideración un poquito más especial a quien fue el primer presidente de esta Cámara Legislativa que sin nada tuvo que hacerlo todo. Y aquí no vale ningún tipo de paliativo. Por tanto, mi reconocimiento, Isabel, a la figura de tu marido, que era lo que decía al principio de mi intervención y sigo manteniéndolo en el momento actual y en el día de hoy. Carmen Granado Paniagua. Tengo el dato erróneo. Me habían pasado esa fecha el 21, lo corrijo sobre la marcha, Carmen. El día 21 de julio del 83 entraste en esta Cámara Legislativa. El segundo trabajador fue José Antonio García Hernández, que entró, según mis datos, el día 4 de julio. El tercer trabajador fue Demetrio Villarroel, que entró el día 1 de septiembre de aquel mismo año. Hoy no ha podido venir aquí por un motivo personal y particular, pero se ha excusado también por no poder estar en este acto. La cuarta persona fue una mujer también, María del Valle González Navarro, que entró el 15 de octubre de ese mismo año 1983. Debido también a una enfermedad que padece esta persona, María del Valle no ha podido estar hoy aquí con nosotros, la cual le mando un fuerte abrazo desde aquí. Estos 4 trabajadores y trabajadoras, 2 trabajadores, 2 trabajadoras, fueron los 4 primeros trabajadores que tuvo este Parlamento extremeño, que tuvo esta Cámara Legislativa. También en aquellas primeras legislaturas han pasado por esta Cámara Legislativa varios extremeños y extremeñas por la dirección de la misma. He citado a los presidentes, pero no quiero citar al resto porque también no quiero dejar de citar al resto porque también han sido invitados a este acto. No hemos podido invitar a todos los que han sido miembros de la misma, los 300 extremeños y extremeñas. Ya lo hicimos el año pasado con motivo del 30 aniversario. Pero hoy sí hemos invitado a los que han sido dirección de la Cámara. Y yo quiero mencionar a los que están hoy aquí presentes. Vicente Sánchez Cuadrado, César Martín Clemente, Juan Ignacio Barrero Valverde, que luego posteriormente sería también presidente del Senado de España, Antonio Miranda Trenado, Ramón Rocha Maqueda, Antonio Olivenza Pozas, Inocente Mayoral Sánchez, Soledad Pérez Domínguez, Manuela Fruto Gama, José Antonio Echavarri Lomo, hoy consejero del Gobierno de Extremadura, María Ascensión Murillo Murillo, Fernando Baselga Laucirica, Luciano Fernández Gómez, Matías Martínez Pereda Rodríguez. Todos estos, y también algunos que no han podido estar aquí presentes, han sido miembros de esta Cámara Legislativa, dirección de la Cámara Legislativa. Todos estos miembros de mesa, incluidos los actuales, han sido los responsables también de que el resto de trabajadores, hasta un número total hoy de 126, incluidos funcionarios laborales, eventuales y becarios, repito, 126, conforman el plantel, la plantilla de trabajadores de esta Cámara Legislativa hoy, 21 de mayo del año 2014, 31 años después. Y yo quiero hacerle un reconocimiento y un agradecimiento a todos. Voy a empezar por los homenajeados. Doña Carmen Granado Paniagua, 30 años, 10 meses y 21 días, Carmen. Me he molestado en echar las cuentas. Hoy trabajadora del Departamento de Biblioteca, Archivo y Documentación de la Cámara, José Antonio García Hernández, letrado de la Cámara, 30 años, 10 meses, 18 días. Emilio Ardila Bravo, hoy en el Servicio de Tramitación de Iniciativas Parlamentarias, 30 años, 1 mes y 5 días.
doña María del Mar Ruiz González, hoy en la Secretaría General de la Cámara, 30 años, 1 mes y 5 días. Doña Ana Manso Guillén, hoy en el Servicio de Tramitación de Iniciativas Parlamentarias, 26 años, 8 meses y 7 días. Don Francisco Almohaya Martín, hoy en el Departamento de Régimen Interior como oficial de los Ujieres de esta Cámara, 25 años, 3 meses y 21 días. Don Luis Miguel Caballero Sánchez, hoy trabajador en el Departamento de Protocolo y Relaciones Institucionales, 25 años, 3 meses y 21 días. Don Juan Valentín Carrasco Balondo, hoy en el Departamento de Régimen Interior, 25 años, 3 meses y 21 días. Don Miguel Ángel Cáceres Mirón, en la Secretaría General de la Cámara hoy, y lleva en el Parlamento 25 años, 3 meses y 21 días. Don Antonio Delgado Humane, hoy en el Departamento de Publicaciones, lleva en la Cámara 25 años, 3 meses y 21 días. Don Gonzalo Hernández Puerta, hoy en el Departamento de Régimen Interior también como suboficial de Ujieres, 25 años, 3 meses y 21 días. Don Guillermo Montero Luca, hoy en el Departamento de Régimen Interior, 25 años, 3 meses y 21 días. Doña Francisca González Díaz, hoy en el Departamento de Gestión Económica, 25 años y 21 días en esta Cámara. Doña Juana María González Hernández, en el Servicio de Tramitación de Iniciativas Parlamentarias, 25 años y 21 días. Don Juan José Pedrosa González, en el Departamento de Publicaciones, 25 años y 21 días. Don Florencio Vaca Moreno, en el Departamento de Publicaciones, 25 años también y 21 días. Y don Pedro Escribano Tomás, desgraciadamente fallecido, hoy aquí presente su viuda y su hijo, su viuda trabajadora de esta Cámara, Joaquina Acosta, llevaba en la Cámara 14 años al servicio de la misma. Muchas gracias, Joaquina, a ti y a tu hijo también, por estar hoy aquí presente recogiendo ese reconocimiento que le hace este Parlamento a tu marido. Gracias. También no puedo dejar de mencionar a 2 trabajadores que en estos momentos les hubiera gustado estar aquí y por ciertos motivos no pueden estarlo. Lo he dicho antes de doña María del Valle González Navarro, trabajadora del Departamento de Publicaciones, y esta persona tiene asignada por parte de la Cámara Legislativa teletrabajo. Y también don Demetrio Villarroel Buenavida, que también está en situación de estar jubilado ya, pero no ha podido venir por motivos particulares. Y me faltaba doña María Teresa Sánchez Grajera, que sí está aquí, trabajadora de la Secretaría General, y lleva 25 años y 21 días que me había saltado de la lista. Al resto de los trabajadores de la Cámara Legislativa, funcionarios eventuales, laborales, becarios y becarias, felicidades también por vuestro trabajo. Nada sería posible en el Parlamento de Extremadura sin vuestra entrega y sin vuestro trabajo diario. Nada sería posible. La mesa de la Cámara no podríamos llevar a cabo los asuntos de dirección de la Cámara. Los órganos políticos de la misma, tanto la Junta de Portavoces como el Pleno de la Cámara, no podrían hacer la tramitación ni la sustanciación de las distintas iniciativas parlamentarias. Me llena mucho de satisfacción, no es la primera vez que lo digo, lo he dicho en muchos puntos de España y también en algunos otros puntos de Europa. Me llena de satisfacción la alta profesionalidad que tienen los trabajadores de este Parlamento de Extremadura. Y lo digo con mucho orgullo. No lo digo por quedar bien hoy aquí, porque yo no soy de esos. Lo digo porque lo siento profundamente. Me llena de satisfacción la alta profesionalidad que tienen todos y cada uno de los trabajadores de esta Cámara, la entrega, la lealtad que tienen a la institución y el respeto que tienen a todas y cada una de sus señorías. Eso para mí es un motivo de satisfacción y de orgullo. En el día de hoy, el Parlamento de Extremadura hemos entregado un pequeño detalle, que lo han podido ver, lo llevan los homenajeados, que es este edificio central, que como bien saben ustedes fue el primer hospital que tuvo la ciudad de Mérida. Sede de muchos nacimientos de meritenses, aquí dieron a luz muchas madres y vieron la luz por primera vez muchos emeritenses, muchos ciudadanos de Mérida y ciudadanas de Mérida.
Paradojas de la vida. Este edificio vio nacer a muchos ciudadanos extremeños de Mérida y de la comarca y lleva ya muchos años viendo nacer iniciativas legislativas, normas de convivencia de todos los extremeños. Hemos querido hacer esa maqueta, pero me voy a parar un momento para que sepan ustedes cómo nace esa maqueta. Visitando la Feria del Toro de Olivenza, hace muy poquita fecha, estábamos visitando, concretamente venía la vicepresidenta primera conmigo y nos paramos en un stand que me llamó poderosamente la atención, porque eran dos chicos de Extremadura. Le pregunté que a qué se habían dedicado hasta la fecha y me dijeron que eran técnicos de construcción y obra civil, eran ingenieros de obra civil. Se habían dedicado a la construcción, pero que como estaban en paro habían pensado los dos montar una empresa. La habían denominado la empresa 3D Block. Digo, ¿y a qué os dedicáis? Dije, pues, presidente, nos dedicamos a construir, cogemos y hacemos los planos de un edificio, los llevamos a un programa informático, tenemos una impresora 3D y un plotter 3D, que lo que expulsa el plotter es resina. Y a través de resina, en 3 dimensiones, reproducimos en forma de maqueta edificios. Y entonces me quedé sorprendido y le dije que me mandaran una muestra de algo. Lo estuvimos viendo, lo estuvimos analizando. Les planteé un reto. Oye, ¿vosotros atreveríais a hacer la maqueta del edificio central de la sede legislativa extremeña? Sí, cómo no. Eso es un reto. Y yo hoy quiero felicitar a estos dos emprendedores. A Julio Saavedra Díaz, de 47 años, natural de Olivenza, técnico en construcción y obra civil y muy aficionado al diseño. Y quiero felicitar también a Andrés Palacios Velasco, de 37 años, natural de Badajoz. Es técnico también en construcción y obra civil y agente de marketing. También, al igual que Julio, muy aficionado al diseño. El reto está aquí. La empresa tiene 6 meses. De Extremadura, extremeño. Es que los extremeños sabemos hacer muchas cosas y también sabemos hacer maquetas de reproducción de edificios singulares. Para mí hoy, mi homenaje también y mi reconocimiento a estos dos emprendedores que en las fechas en las que estamos, con la situación tan compleja en la que tenemos, han sabido reciclarse y ahí están presentando una nueva empresa a la sociedad extremeña y también ganándose la vida con esa empresa. Y por último, y con esto ya termino, con motivo del 31 aniversario, hemos querido también hacer una exposición singular que tuvo oportunidad de descubrir a Miguel Ángel Martínez, artista placentino, extremeño. Nos acompaña Miguel Ángel, muchas gracias por tu presencia en este acto también. Tuvo oportunidad de conocer a Miguel Ángel y descubrir su obra en una jornada a la que asistí del Colegio de Ingenieros Industriales. Y me llamó poderosamente la atención cuando me explicó cómo realizaba la obra. Claro, él es técnico y lo técnico lo pasó a lo artístico. Y resulta que hizo un estudio y toda su obra la basa en los movimientos de los gusanos de seda. Y yo que hasta la fecha que lo conocí, después de 44 largos años de vida, solamente me pensaba que los gusanos de seda valían para lo que valían, que todos imaginábamos que eran para eso, descubrí con 44 y muchos más, voy a hacer 45 dentro de pocos días, que los gusanos de seda valían también para otra cosa distinta. Que había un ser vivo, que era un gusano de seda, que se podía utilizar sus movimientos para aplicarlo al arte, y había una persona extremeña, placentino, que aplicaba esos movimientos al arte y los transformaba en auténtica obra de arte. Pues aquí está Miguel Ángel para enseñarnos la exposición que ha montado en el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara Legislativa extremeña y la ha titulado Impermanencia. Miguel Ángel, muchísimas gracias por el esfuerzo que has hecho, te lo pedí y lo has hecho en un tiempo récord. Está montada la exposición en el Salón de Pasos Perdidos. Yo les invito a todos ustedes, os invito a todos, a que ahora bajemos al Salón de Pasos Perdidos, también a los medios de comunicación, visitemos esa exposición, inauguremos, por tanto, la misma en el Salón de Pasos Perdidos
y termino agradeciéndole su asistencia a este acto, una vez más dándole las gracias, en primer lugar, a los homenajeados con 25 o más años de antigüedad en esta casa, en esta Cámara Legislativa, que es su casa, que es la casa de todos los extremeños, pero es su casa, y también a todos y cada uno de los trabajadores de esta Cámara, funcionarios, laborales, eventuales y también becarios, por el trabajo que realizan en el día a día. Estarían encantados de hacerlo todos los extremeños, pero hoy solamente puedo hacerlo yo como portavoz de todos ellos. Muchísimas gracias a todos y buenos días.